Oiga, ayer hubo un caso con una sargento. Con una sargento primero. Primero, o sea, ya huele a subteniente, ¿no? O sea, ¿no? Ella se encadenó. ¿El argumento cuál fue, Sí, ella se puso sus esposas y protestó en una calle en Almirante, en Bocas del Toro, denunciando irregularidades. Ella denunciaba que se le había ordenado manipular un superior. Que le habían dicho que como que manipular un caso, o como que no lo reportara. Que ocultara un caso. Y lo que ella argumenta es que ella se negó y que estaba recibiendo medidas disciplinarias al respecto. Comenzó a circular el video y después la policía saca un primer comunicado diciendo que la sargento primero es investigada por presuntamente maltratar verbalmente y de manera discriminatoria contra un cabo. Que era indígena, tengo entendido, ¿no? Sí. Pasan unas horas porque la gente se estaba quejando de que porque si ella es la que ponía la denuncia, porque la investigada era ella. Y después la policía publica un segundo comunicado diciendo que ella estaba violando el decreto, ley, no sé qué, un poco de números, que básicamente la falta de ella en ese momento era afectar la buena imagen de la institución y que eso podía incluso llevar a la destitución y que se estaban haciendo las investigaciones, lo que me parece interesante, más allá del caso específico, que claro que se tiene que investigar, o sea, todos los elementos, es una muestra más de inconformidad entre las filas de la policía. Ya hemos visto varias. Teniente en Colón, una vez me acuerdo, ¿no? Antes, o sea, vamos adelante hacia atrás. Hace unas semanas había denuncias rondando anónimas de policías presuntamente quejándose de malos tratos, de abuso por parte de superiores, de malas condiciones de trabajo, que no les dejaban tomar vacaciones, de una serie de cosas. En ese momento se le preguntó al director de la policía al respecto y su respuesta fue: los policías no se pueden quejar, que se pongan a trabajar. Y si tomamos unos meses antes de eso, en el último día de trabajo del gobierno Varela, un teniente se atrincheró en una armería en Colón. Se atrincheró ahí, ¿y qué es lo que denunciaba? Malos tratos, abuso por parte de superiores, que no los dejaban tomar vacaciones. O sea, hemos visto una serie de incidentes que dan señales de problemas entre las filas de la policía, y yo creo que es algo a lo que hay que prestar atención como país. Sí, yo creo pero tradicionalmente, Camila, la policía no toma vacaciones, históricamente en Panamá. Y por eso ellos se jubilaban a los 47 años. La mayoría de la gente se jubila después de los 60 años. Entonces, una de las características, y en eso yo le doy razón a los jefes, un muchacho que se mete a policía tiene que saber de que los días libres están limitados, que se les pagan en algún momento las vacaciones, se limitan las vacaciones, se limitan, y además las vacaciones es como el ahorro de ellos, porque cuando salen jubilados se las pagan en dinero. Y el que no conoce bien la disciplina policial, que no es la militar, tiene que saber que siempre hacen falta policías. Entonces, por eso los policías trabajan para carnavales, trabajan para Navidad, para los días que normalmente el resto de la gente está libre. Ellos tienen que trabajar. Y yo creo que debemos traer algún día un oficial aquí para que explique esos temas, porque la vacación de un policía no es lo mismo que la vacación de un profesor que tienen 2 meses en los veranos libres, ¿no? Los policías nunca se sabe cuándo tienen la vacación. Bueno, definitivamente las vacaciones no son el único problema. Lo llamativo es cuando hablan de abuso por parte de superiores.
maltrato Bueno, eso es otra y maltrato. cosa. Porque nadie se atrinchera. Y la realidad. Porque nadie se atrinchera Camila, en una armería nosotros- porque no lo dejan tomar carnavales. Nosotros estamos viendo la presencia descomunal de armas de guerra en los barrios populares. Y ese sí es un trabajo policial. Y yo no veo qué hace la policía porque hay tantas armas de guerra en los barrios populares. Eso es, esas son las cosas que nosotros tenemos que vigilar. Pero el que no tengan vacaciones es normal. Pero el Es normal. abuso, si verdaderamente es un tema de maltrato y abuso por parte de superiores Sí. dentro de las filas, que para mí es el mayor problema de los tres que mencioné, porque, repito, nadie se atrinchera por horas con el riesgo de que te maten, O que te voten. no, de que te maten, porque ese día había tiradores Bueno, en una armería, nadie se corre ese riesgo porque no lo deja, porque no puede tomarse carnavales para libres. empezar, aquí nosotros tenemos más comisionados que en Chile. Más comisionados. O sea, Panamá es un país pequeñito, al lado de Chile, y tenemos más comisionados. Pero que, No, yo creo- yo definitivamente creo- por eso, hay algo pasando en la yo creo- policía. Yo creo que estos dos eventos, por tomar esos dos, y lo digo para bien, son sucesos emblemáticos, porque coinciden en algunos casos ambas situaciones. Sería prudente de repente investigar bien por qué se dio, porque en todas las instituciones hay de toda clase de gente, la policía no está exenta de eso. Y hay, tanto en la empresa privada como en la parte pública, jefes que abusan de su autoridad. Eso está visto, No, eso está y- conocido. y- Entonces, no está de más hacer la investigación prolija, pero además independiente y neutral para detectar dónde está y corregir. Yo creo que la situación esta se presta precisamente para corregir cualquier tipo de entuerto o de situación que se presente. No, esa es mi propuesta, ¿no? y establecer los grados por ley. O sea, decir, bueno, Panamá va a tener 200 mayores, tantos tenientes coroneles. Pero eso se tiene que decir por ley, porque no todo el mundo puede llegar a general, todo el mundo no tiene por qué llegar a teniente coronel. Entonces, eso son las cosas que los civiles debemos entender. Fíjate que ¿Por qué? lo que- Porque o terminan cogiéndose el poder los Sí, bueno, militares. justamente por eso hay otro tema que es muy llamativo y que es muy preocupante, y es una nueva política del gobierno como plan de su estrategia de seguridad. Y es que y esto lo tomo del diario Metro Libre de ayer, y es que ciertas áreas vigiladas por la policía pasarán al Senan y al Senafront. Estas incluyen algunas en Colón, como Chepo, creo que también, Chepo, también, incluye La Guaira, Isla Bastimentos, Bocas del Toro y Punta Chame, que van a ser vigilados por el Senan, y hay otros que van a ser vigilados por el Senafront. Yo creo que eso Eso- obedece a lo que ¿qué- dice qué- Prince Rubén. Yo creo que eso obedece a lo que se decía. Pero Eso es que no he terminado. Eso me lleva, la policía también. Ok. Eso me lleva a dos preguntas. Y es uno, ¿quién dice que esos estamentos de seguridad tienen el tipo de entrenamiento que necesitan las comunidades para lidiar con su... Porque la mayoría de los crímenes que ocurren en cualquier comunidad no necesariamente son ligados al narco. O sea, hay robo, hay problemas comunitarios, hay muchísimas cosas que la policía, un borracho por ahí que te está molestando en la noche, hay muchísimas cosas que la policía tiene que ver con Senafront, no necesariamente tiene el entrenamiento para hacer. Y mi segunda pregunta es, ¿para qué le damos tanto equipo y tanto entrenamiento a la policía si a la hora de la hora hay que traer al Senafront y al Senan? Y mi tercera pregunta es, ¿por qué estamos viendo esta alza en la militarización de nuestro país? Mira, que en México, y pongo el ejemplo, ¿no? Aquí no hay que inventar la rueda. En México, el presidente de ese país, en su momento, Enrique Peña Nieto, ante la situación que se daba pues del narcotráfico, etcétera, él usó ese argumento para mandarle al ejército a las calles en Michoacán y otros lugares. Y lo que hizo fue que resultó lo contrario, o sea, se exacerbó más todavía la criminalidad, porque la policía, el ejército y la policía son dos cosas distintas. Y en México el ejército fue implacable, ahí se fue barriendo con todo, eso fue como una hoja de afeitar, acabó con el cabello y con todo. Entonces hay que tener mucho cuidado, mucha prudencia en ese tipo de medidas, ¿no? Usted dice, señor Murga, aquí se puede eso lo que significa es una sola cosa, Camila, que estos entes de seguridad que se crearon en democracia, antes no existía esta división, era una sola fuerza de defensa.
Una sola vez. Entonces, No tenía alas, tenía armas, Sí, tenía sí, la Fuerza Aérea. sí, pero Es natural. un solo mando. Entonces, ¿qué ha pasado? Hay gente que no tiene funciones. El aeronaval no tiene funciones. ¿Cómo no? Eso me ayuda a traer gente del interior que está enferma. Guillermo, el Senafron no tiene funciones. Entonces, le están buscando funciones policiales. Esa es la realidad de lo que está pasando. La democracia se puso esa camisa de fuerza, Guillermo, se la puso esa camisa de fuerza y eso es lo que estamos viendo. Le estamos dando funciones policiales al Servicio Nacional de Fronteras, al Servicio Aeronaval. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos que estar cuidando las costas al nivel que la estamos cuidando, Guillermo. Bueno, esa es la realidad. Bueno, yo en ese punto no coincido. Yo creo que el Senafront se ha preparado exactamente con su presupuesto y todo lo necesario para cuidar nuestras fronteras. Yo creo en eso. Nuestras fronteras. Pero con actividades policiales. Dice, el Senafront acuérdate que el Senafront es un ejército. Por eso, es básicamente lo que es un ejército. Entonces, tú lo pones en actividad policial. ¿Puedo terminar? Puse el ejemplo de México. Bueno, pero el error en México fuese quitaste a la policía y metiste al ejército y mira, el saldo ha sido mucho. Vamos al corte comercial. Cuando tú metes al Senafront, estás metiendo un ejército. Vámonos al en actividades policiales. Vamos a hablar de eso. Aquí en Info Análisis, un programa para la gente inteligente.